Winifred Baxter, a quien todos llamaban Winnie, miraba fijamente la pantalla de su portátil, intentando concentrarse en el diseño del logotipo. El cliente era quisquilloso. Ya había rechazado las opciones 3 veces, pero ella seguía trabajando obstinadamente. En la habitación de al lado se oyó un portazo. Winnie se sobresaltó y miró rápidamente el reloj. Las 6:30 de la tarde. Everett había vuelto antes de lo habitual y, a juzgar por los pesados pasos, estaba de mal humor. ¿Winnie? Su voz retumbó en el piso. Otra vez sentada frente a tus fotos. Ella guardó el archivo y cerró el portátil. Estoy trabajando, Ev. Everett apareció en la puerta del despacho, alto, con una barba de 3 días a la moda y una expresión ligeramente altiva. No es un trabajo, es un hobby. Se aflojó la corbata. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? No podemos depender de mi sueldo todo el tiempo. Winnie apretó los labios para no contestar bruscamente. Su trabajo como autónoma le reportaba unos ingresos constantes, pero Everett nunca había considerado sus actividades un trabajo de verdad. Ese mismo dinero, sin embargo, se lo gastaba con gusto. Me pagaron por un proyecto para el Midnight Owl Café, dijo con calma. $2,000. Eso es suficiente para las facturas de los servicios públicos y la mitad de la hipoteca de este mes. Everett resopló. ¿2,000? Hoy me he gastado casi 300 en comer con un cliente. Se acercó al espejo, arreglándose el pelo. El viernes hay una fiesta en casa de Jeffrey, de empresa. Ponte algo decente. No como la última vez. La última vez, Winnie llevaba un elegante vestido negro que le sentaba bien, pero que, en opinión de Everett, la hacía parecer una bibliotecaria. Sabes que va a haber gente importante, continuó. No quiero que parezcas la de siempre. ¿La de siempre?, preguntó Winnie en voz baja. Pues como un ratón gris, dijo él despreocupadamente, como si estuviera hablando del tiempo. Cómprate algo brillante. ¿Sabes cómo se viste Olivia? Así se hace. Olivia Hampton. Cada vez mencionaba más a una joven colega de Everett. Winnie sintió un pinchazo familiar de inquietud, pero lo apartó. Se levantó y se dirigió a la cocina. He hecho lasaña. ¿Quieres cenar? ¿Lasaña? Everett hizo una mueca. ¿Otra vez? ¿No tienes ninguna otra receta? Hay un filete en la nevera, cocínalo. Y no lo cocines demasiado como la última vez. Winnie sacó la carne en silencio. 7 años de matrimonio, y últimamente cada día era como caminar por un campo de minas. Por cierto, Everett tomó asiento en un taburete alto de la encimera de la cocina, viéndola picar verduras. ¿Has encontrado ese lugar para hacer ejercicio del que te hablé? Everett. Los socios cuestan $500 al mes. Es demasiado caro. Claro que es caro para tus 2,000, sacudió la cabeza. Deberías ponerte en forma. 35 no son 20. Tu metabolismo ya no es lo que era. ¿Te has dado cuenta de lo ajustados que te quedan los vaqueros en los muslos? Se cortó el dedo, pero ni siquiera hizo una mueca de dolor. De algún modo, ese dolor físico parecía insignificante comparado con lo que sentía por dentro. Hoy el trabajo ha sido un desastre, continuó Everett sin esperar su respuesta. Johnson estropeó la presentación y tuve que retirar todo el proyecto. El jefe estaba encantado. Creo que este año voy a ganar el premio. Entonces quizá podamos comprarte por fin un vestuario en condiciones. Winnie pensó en los 3 trajes Hugo Boss del armario de Everett y en sus vestidos de mercadillo. Nunca hablaban de sus ingresos. Al principio no parecía importante. Luego se volvió incómodo. Ahora era otro muro invisible entre ellos. El filete estará listo en 20 minutos, dijo Winnie, cambiando de tema. Genial, voy a ducharme. Se dirigió al baño, pero se dio la vuelta. Y por cierto, no te olvides del viernes. Es importante para mi carrera. Asterisk, asterisk, asterisk. El viernes por la noche llegó demasiado rápido. Winnie se puso delante del espejo con el vestido esmeralda que se había comprado ayer.
Le costó más de lo que solía gastar en ropa, pero esta noche era una ocasión especial. Este evento corporativo era importante para Everett, y ella no quería defraudarle. ¿Estás lista? Everett se asomó a la habitación y la miró. No estaba mal, casi parecía humano. Winnie sintió que las mejillas se le sonrojaban, no de vergüenza sino de rabia, pero no dijo nada. Se limitó a coger el embrague en silencio. El restaurante Azure Harbor estaba en la 30ª planta de un centro de negocios con vistas panorámicas de la ciudad por la noche. Cuando llegaron, ya estaban reunidos los colegas de Everett con sus esposas y parejas. Winnie vio enseguida a Olivia, una rubia espectacular con un vestido escarlata de escote profundo, riéndose de la broma de alguien. Everett se quedó helado un segundo al verla y luego le dedicó a Winnie una sonrisa forzada. «Actúa con naturalidad», susurró, «y no le cuentes a todo el mundo tus proyectos de diseño. A nadie le interesan». Winnie respiró hondo, tratando de calmarse. Estaba acostumbrada a esos comentarios, pero esta noche cada palabra la golpeaba más fuerte que de costumbre. La velada se alargó insoportablemente. Everett charlaba con todo el mundo menos con ella. Varias veces se había dado cuenta de que él y Olivia se aislaban para conversar, estando impermisiblemente cerca. Pero incluso eso ya no le causaba el mismo dolor. Hacía tiempo que Winnie sentía que su matrimonio se había convertido en una cáscara vacía en la que ya no quedaba respeto ni ternura. «Parece que tu marido se divierte», dijo Margaret, la mujer del colega de Everett, cuando se quedaron solos en la mesa del buffet. «Sí, está en su elemento», intentó sonreír Winnie. «Esa Olivia es un auténtico tiburón», dijo Margaret dando un sorbo a su champán. «Se rumorea que se acuesta con medio departamento para avanzar en su carrera». Winnie se puso tensa, pero mantuvo la calma. «No me interesan los cotilleos de oficina. Cariño, solo quería advertirte». Margaret le dio unas palmaditas en el brazo. «Ya sabes, los hombres pueden ser tan predecibles. Esta chica sabe cómo venderse. No como nosotras, las gallinas criadas en casa», se rió. Winnie se disculpó y se dirigió al baño, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El espejo reflejaba a una mujer pálida de ojos descoloridos. «¿De verdad tengo este aspecto?», pensó. Solía tener tanta energía, tanto entusiasmo, antes de casarse con Everett. Sus dibujos habían ganado concursos universitarios, sus profesores le auguraban un futuro brillante. ¿Qué había pasado? Cuando volvió al auditorio, vio a Everett hablando con su jefe, Jeffrey Parks. Decidió acercarse. «Te aseguro que es una diseñadora con talento», oyó decir a Jeffrey. «Si tu mujer es realmente tan buena como dices, podríamos considerar su portafolio para nuestro cambio de imagen». Everett se tensó visiblemente al ver acercarse a Winnie. «Oh, Jeff, no. Winnie solo se dedica a pintar en su tiempo libre. Ni siquiera es un negocio de verdad, solo una afición». Winnie se quedó paralizada como fulminada por un trueno. Jeffrey sonrió avergonzado. «Lo siento, señora Baxter, debo haber entendido algo mal». «No, no pasa nada», se esforzó por esbozar una sonrisa. «Everett tiene razón, solo estoy jugando». Se dio la vuelta y se dirigió a la barra, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Después de pedir una copa de vino, Winnie vio a Olivia dirigirse hacia la salida de la terraza. Al cabo de un momento, Everett la siguió. Algo en sus movimientos, en las miradas que intercambiaron, era tan íntimo que a Winnie se le encogió el corazón. No sabía qué la había llevado a seguirlos. Tal vez fue un último intento de demostrarse a sí misma que sus sospechas no eran más que paranoia. Unas pesadas cortinas separaban la terraza del restaurante y Winnie se detuvo tras ellas al oír voces. «¿Cuándo se lo vas a decir?». La voz de Olivia sonaba impaciente. «Pronto, lo prometo», respondió Everett. «No es tan fácil. Llevamos 7 años casados». «E infelices la mitad de ellos, según tú», objetó Olivia.
Estoy harta de ser tu secreto. Prometiste que la dejarías después de mi ascenso. Lo conseguí hace un mes. Lo sé, lo sé. Es que Winnie está tan indefensa. Estaría perdida sin mí. Ni siquiera tiene un trabajo de verdad. Winnie sintió que la sangre se le escurría de la cara. 7 años de matrimonio y ni siquiera se había molestado en averiguar cuánto dinero ganaba. No me importa. La voz de Olivia se endureció. O acabas con ella esta semana o hemos terminado. No voy a ser una amante para siempre. Se oyó el sonido de un beso y Winnie se apartó de la cortina, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Volvió a la barra, se terminó el vino de un trago y pidió la cuenta. Póngasela a Baxter, le dijo al camarero. Cuando Everett por fin la encontró, ella ya había llamado a un taxi. ¿A dónde va?, preguntó irritado. A casa. Me duele la cabeza. ¿Ahora? ¿Ahora mismo? Everett miró a su alrededor, aparentemente buscando a Olivia. ¿No podías esperar otra hora? No podía, dijo Winnie simplemente y se dirigió a la salida. Condujeron a casa en un pesado silencio. Winnie miró por la ventanilla del taxi las luces de la ciudad y pensó en lo que había oído en la terraza. 7 años. 7 años apoyando a ese hombre, creyendo en él, anteponiendo sus intereses a los suyos. ¿Y qué obtuvo a cambio? De vuelta al piso, Everett fue directamente al bar y se sirvió un whisky. Arruinaste toda la velada al marcharte, comenzó. Jeff preguntó expresamente a dónde habías desaparecido. ¿En serio? Winnie se hundió cansada en el sofá. Creía que a nadie le interesaba, sobre todo con mis escarceos con el dibujo. Everett se quedó helado un segundo. ¿Estabas escuchando a escondidas? Jesús, Winnie, eso es mezquino. Pequeño. Sonrió amargamente. ¿Cómo llamas a engañar a tu mujer con un colega? Hubo una pausa. Everett dejó su vaso y, para sorpresa de Winnie, no lo negó. Así que ya sabes, suspiró. Bueno, quizá eso sea aún mejor. Iba a hablar contigo este fin de semana, pero... ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, interrumpió Winnie. Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. ¿Qué más da? Se encogió de hombros. No se trata de Olivia, se trata de nosotros. No somos quienes éramos hace mucho tiempo. Tú has cambiado, Winnie. Te has vuelto aburrida, sin iniciativa, siempre sentada en tus bocetos en lugar de desarrollar tu carrera como la gente normal. Mis bocetos son mi carrera, objetó Winnie. ¿Qué carrera? Everett se rió. Hace 5 años soñabas con tu propio estudio con grandes clientes, y ahora dibujo logotipos para cafeterías por una miseria. Eres una indigente, Winnie. Eres patética. Y ni siquiera es el dinero, es la ambición. No queda ambición en ti. Cada palabra era como una bofetada en la cara. Pero lo que más dolía era que él tenía razón en algo. Sus sueños, sus planes. ¿Cuándo fue la última vez que pensó en ellos? He pedido el divorcio, dijo Everett de repente. Los papeles llegan el lunes. Me mudo mañana. Winnie lo miró fijamente y de pronto se dio cuenta de que no sentía ni dolor ni desesperación, solo fatiga y un extraño alivio. Seré generoso, continuó. Te dejaré los muebles y la vajilla, pero tendré que vender el piso. Tú sola no puedes pagar la hipoteca. ¿Tú podrías?, preguntó Winnie en voz baja. ¿Con tus préstamos? Everett se puso tenso. ¿Qué préstamos? He visto los extractos, Ev, y las llamadas de los cobradores. ¿Crees que estoy ciego? Es una dificultad temporal, le cortó. A diferencia de ti, yo tengo perspectivas. No voy a ser un ratón gris toda mi vida. Adiós, mendigo. He encontrado una mujer de verdad, no una débil sombra. Se dio la vuelta y entró en el dormitorio, dando un portazo. Winnie permaneció sentada en el sofá, con la mirada perdida. En algún lugar de su mente sabía que debería sentir dolor, rabia, desesperación, pero en lugar de eso solo sentía vacío, y en algún lugar al borde de su conciencia una pequeña chispa de alivio.
La mañana recibió a Winnie con dolor de cabeza y silencio. Everett no había bromeado. Su ropa había desaparecido del armario, su cepillo de dientes no estaba en la taza del cuarto de baño. 7 años de matrimonio se evaporaron en una noche mientras ella dormitaba inquieta en el sofá, dudando si entrar en el dormitorio. Winnie acunaba su taza de café con ambas manos, intentando mantener el calor. ¿Era una mañana de mayo sorprendentemente fría o era algo que llevaba dentro? Echó un vistazo al salón. Muebles perfectos, accesorios de diseño, un enorme plasma en la pared. Everett había elegido todo esto, insistiendo en que su casa debía ser consciente del estatus. Y el estatus, obviamente, costaba dinero, mucho dinero. Extrañamente, no había llorado, ni ayer, cuando él se había marchado, dando un portazo y sin volverse, ni ahora que la realidad del divorcio se cernía sobre ella con todo su peso. Tal vez las lágrimas volverían, pero por el momento solo había un vacío resonante en su cabeza y un pensamiento obsesivo. ¿Y ahora qué? El teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Everett. Enviaré a por el resto de mis cosas el miércoles. La charla con el abogado está prevista para el jueves a las 10 de la mañana en el despacho de Goldstein. No llegues tarde. Incluso ahora, después de todo, se las arreglaba para darle indicaciones. Winnie colgó el teléfono sin contestar y caminó despacio hacia el despacho de su marido. Necesitaba evaluar la situación con sobriedad, sin ilusiones. El despacho de Everett, el sancta sanctorum en el que rara vez entraba, estaba tan ordenado como siempre. Escritorio de caoba maciza, silla de cuero, papelería cara, la imagen del exitoso gestor de inversiones que con tanta diligencia había mantenido. Winnie se sentó en la silla y abrió el cajón superior del escritorio. Lo primero que le llamó la atención fue una carpeta con la etiqueta personal. Everett nunca había sido especialmente reservado con los asuntos financieros, simplemente no le había dado los detalles. No te llenes la cabecita con números aburridos, le decía cuando ella le preguntaba por el estado de sus cuentas. Y ella, para su vergüenza, estaba de acuerdo, confiándole por completo ese aspecto de sus vidas. En la carpeta había extractos bancarios, facturas y pagarés. Winnie frunció el ceño, mirando los documentos. Everett debía una cantidad sorprendentemente grande. $35,000 en deudas de tarjetas de crédito, $15,000 en préstamos personales de un tal Marcus Delancey, nombre desconocido, otros $20,000 en otra tarjeta de crédito, y eso sin contar su hipoteca. Tenía la garganta seca. ¿De verdad era tan grave? ¿Cómo había conseguido endeudarse tanto? Y lo que era más importante, ¿por qué se lo había ocultado? En una carpeta cercana, encontró las escrituras de su piso. La hipoteca ascendía a $182,000. Con el pago inicial y las mensualidades, Winnie pensó un momento. Algo no cuadraba. Habían comprado este piso hacía 3 años, justo después de que ascendieran a Everett. Nos merecemos algo mejor, había dicho entonces. Y ella había estado de acuerdo, confiando en su perspicacia financiera. Ahora, al revisar los papeles, Winnie se dio cuenta de que el pago inicial era mucho menor de lo que Everett le había dicho, 15% en lugar del 30% establecido. Eso significaba que sus pagos mensuales eran mucho más altos, además de que estaban pagando un seguro por el bajo pago inicial. ¿Cómo pudiste?, pensó Winnie, reclinándose en su silla. Everett siempre había insistido en que vivían dentro de sus posibilidades, aunque a veces fueran un poco justos de dinero. Ahora veía que era mentira. En el último cajón del escritorio había más papeles, los extractos de la cuenta conjunta. Winnie pasó los ojos por la columna de gastos. Restaurantes caros, tiendas de lujo, facturas de hotel. ¿Hoteles? No se alojaban en hoteles de la ciudad. Sintió que las náuseas le subían a la garganta. Las últimas fechas coincidían con los viajes de negocios de Everett.
solo que, según las facturas, él nunca había salido de la ciudad. ¡Qué ingenua había sido! Todos estos años había creído cada palabra que él decía, tomado cada decisión sin cuestionarla. Y él... Winnie cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Necesitaba un plan. En primer lugar, comprender de qué disponía. Abrió el portátil y se conectó a la banca electrónica. Tenía $6,252 con 30 céntimos en su cuenta personal. No era mucho, pero suficiente para empezar. Al menos no tenía deudas. También había que evaluar el otro lado. ¿Cuánto ganaba? Winnie abrió el archivo donde llevaba la cuenta de sus proyectos como autónoma. En el último año, sus ingresos medios mensuales habían sido de $3,800. No demasiado impresionante, pero suficiente para una persona si no fuera por la hipoteca, $21,000 al año. Las facturas de los servicios, unos $6,000. Seguros, impuestos, comida, internet. Winnie cogió una calculadora e hizo un cálculo rápido. Si eliminaba todo lo innecesario, renunciaba a la televisión de pago, recortaba en comida y ropa, tal vez podría salir adelante. Con una bolsa de aire muy fina, pero aún así. En realidad, vender el piso habría tenido más sentido, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de recuerdos que guardaba. De repente recordó las palabras de Everett: mendigo, ratón gris. El recuerdo le quemó, pero en lugar del dolor habitual, Winnie sintió una oleada de ira. ¿Cómo se atrevía? Todos estos años ella había trabajado tan duro como él, quizás incluso más, solo que no lo anunciaba. Después de la universidad tenía grandes planes. Abrir su propio estudio de diseño, trabajar con grandes marcas, desarrollar un estilo único. ¿Cuándo todo eso se convirtió en incursionar en el dibujo? ¿Cuándo había dejado que Everett la convenciera de que su trabajo no era más que un pasatiempo que no merecía la pena tomarse en serio? Winnie abrió una carpeta con sus proyectos de los últimos años. Logotipos, libros de marca, identidades corporativas, diseño web. Sorprendentemente, había mucho trabajo y parte de él lo consideraba un éxito, especialmente el cambio de marca del Búho Medianoche, una cafetería pequeña pero popular por la que le habían pagado generosamente. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el mensaje era de Frank, el dueño del Búho Medianoche. Hola Winnie, tu diseño ha causado furor. Los clientes están encantados y un tipo de una cadena de restaurantes ha preguntado quién nos ha cambiado la marca. Le he dado tu contacto, ¿te importa? Sonrió por primera vez en todo el día. ¿Le importa? Por supuesto que no. Winnie contestó rápidamente a Frank y pensó un momento. Quizás no era tan malo. Si pudiera conseguir un par de clientes más como este, aumentar su tarifa, empezar a promocionar sus servicios más activamente. Un recuerdo de Jeffrey Parks, el jefe de Everett, que se había interesado por su trabajo hasta que su marido devaluó sus habilidades, pasó ante sus ojos. Se preguntaba si habría alguna forma de contactar directamente con él, si su empresa realmente estaba planeando un rebranding. Pero antes de nada, necesitaba reunir un portafolio decente. Winnie abrió un nuevo documento y empezó a trazar un plan. Primero seleccionar los mejores trabajos, luego estructurarlos en categorías, escribir breves descripciones del proceso y los resultados, añadir testimonios de clientes, mostrar cómo su diseño les ayudó a hacer crecer su negocio. Inmersa en su trabajo, no se dio cuenta de que las horas pasaban volando. Su estómago rugía de hambre y fue entonces cuando Winnie se dio cuenta de que no había comido nada más que una taza de café desde por la mañana. Se levantó, se estiró y se dirigió a la cocina, sintiéndose extrañamente ligera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de anticipación. Era como si se abriera ante ella la puerta de una nueva vida, aunque fuera a través de la dolorosa experiencia del divorcio.
En la nevera aparecieron las sobras de la cena de la noche anterior, la lasaña que Everett no había querido comer. Winnie calentó una porción y se sentó a la mesa del comedor, mirando por la ventana el paisaje urbano. Su piso estaba en la 11ª planta, con una buena vista del parque y el río a lo lejos. Cuando se mudaron, podía pasarse horas mirando por la ventana, disfrutando del panorama. Después, ya estaba harta. El trabajo, las tareas domésticas, la presión constante para estar a la altura de las expectativas de Everett. Sonó el teléfono, interrumpiendo sus cavilaciones. El número no le resultaba familiar. Diga. Buenos días, ¿habla Winifred Baxter? La voz del hombre sonaba profesionalmente educada. Sí, soy yo. Mi nombre es Alexander Merton. Represento a la cadena de restaurantes Gourmet y Hedonista. Conseguí su contacto de Frank en el Midnight Owl. Estamos buscando un diseñador para actualizar nuestra identidad corporativa y nuestra marca, y su trabajo para su cafetería nos ha impresionado. Winnie se enderezó y sintió que el corazón le latía más deprisa. Gracias, señor Merton. Me alegro de que le guste mi diseño. ¿Podríamos reunirnos la semana que viene para hablar de una posible colaboración? Tenemos una cadena de 5 restaurantes y queremos expandirnos, así que necesitamos un estilo visual coherente pero flexible. Por supuesto, me encantaría reunirme con usted, respondió Winnie, pensando frenéticamente en cuándo tendría tiempo de preparar su carpeta. ¿Qué tal el martes? Acordaron la hora y el lugar, y Winnie colgó el teléfono extrañamente emocionada. ¿Era una coincidencia o el destino? Justo ahora, cuando su vida daba un vuelco, aparecía un posible gran cliente. Terminó su lasaña y trazó mentalmente un plan de acción. Terminar su portafolio para el lunes, revisar la página web y las redes sociales de Gourmet y Hedonist para entender mejor su estilo, preparar algunas ideas preliminares. El timbre sonó, cogiéndola por sorpresa. ¿Quién podía ser un domingo? Winnie se acercó cautelosamente a la puerta y miró por la mirilla. En el umbral había un hombre desconocido vestido con un traje austero. ¿Quién es?, preguntó a través de la puerta. ¿Señora Baxter? Me llamo Jason Higgins. Represento al señor Delancey. ¿Delancey? Winnie frunció el ceño, recordando el nombre de los pagarés de Everett. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Estamos intentando contactar con el señor Everett Baxter por una deuda vencida. Quizás podría decirle que el señor Delancey está muy preocupado por el retraso en el pago. Winnie tragó saliva. El señor Baxter ya no reside en esta dirección. Estamos en medio de un divorcio. Hubo una pausa en la puerta. Lamento mucho escuchar eso, S.R.A. Baxter. Sin embargo, debo señalar que el señor Baxter le debe al señor Delancey $15,000 y el pago ya lleva 2 meses de retraso. ¿Tiene la información de contacto de su marido? Sí. Recaudador. Winnie suspiró y abrió la puerta. Lo siento, pero acabo de enterarme hoy de las deudas de mi marido. Puedo darle su correo electrónico y su número de teléfono, pero me temo que no puedo hacer mucho más que eso. El hombre asintió cortésmente, aceptando la información, pero antes de marcharse, añadió: Debo advertirle, señora Baxter, que si usted vive en una propiedad conjunta y está casada, en teoría podría ser responsable de las deudas. Le sugiero que consulte a un abogado. Cuando la puerta se cerró tras él, Winnie se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las piernas. Justo lo que necesitaba. Mentalmente añadió otro punto a su creciente lista de tareas: encontrar un abogado, preferiblemente uno especializado en divorcios y asuntos financieros. Al volver a su mesa, Winnie se dio cuenta de que eran casi las 3 de la tarde. Todo el día había pasado volando al descubrir los secretos de Everett y darse cuenta de su situación. Sentía una extraña mezcla de emociones: miedo a lo desconocido, enfado con su marido, pero también algo parecido a liberación.
Todos estos años era como si hubiera estado viviendo bajo una capucha de cristal, dejando que Everett definiera su valor, dictara lo que hacía, cómo se vestía, lo que pensaba de sí misma. Ahora que el tapacubo se había roto, era aterrador, pero también excitante. Excitante. Winnie se sentó con decisión ante su portátil y creó una nueva carpeta llamada Nuevos Comienzos. Dentro, subcarpetas, cartera, finanzas, asuntos legales, vivienda. Metódicamente, como siempre abordaba los proyectos de diseño, Winnie empezó a llenarlas de información y tareas. Añadió sus mejores trabajos de los 3 últimos años a la carpeta Cartera y los clasificó por categorías. Sorprendentemente, creó más de lo que pensaba en ese tiempo. Logotipos para 5 empresas distintas, 3 identidades corporativas completas, varios sitios web, diseños publicitarios, envases para cerveza artesana. Cuando reunió todos los proyectos, Winnie sintió una oleada de orgullo. Era un trabajo digno, el trabajo de una profesional, no de un ama de casa aficionada al dibujo. Pasó toda la información sobre sus ingresos, gastos y ahorros a la carpeta Finanzas. Tras un cuidadoso análisis, Winnie se dio cuenta de que con sus ingresos actuales le resultaría difícil mantener un piso tan caro. Quizá debería plantearse mudarse a algo más modesto, pero por el momento tenía un pedido de Frank, un posible gran cliente en forma de The Gourmet and Hedonist y quién sabe qué más. La carpeta de asuntos legales estaba vacía por el momento, pero Winnie tomó nota de que debía ponerse en contacto con un abogado antes de reunirse con Everett y su representante el jueves. Necesitaba conocer sus derechos, especialmente con las deudas de su marido. En cuanto a vivienda, dudó. Quedarse en aquel piso no sería sensato desde el punto de vista económico, pero la idea de mudarse en medio de un divorcio y el reinicio de su carrera le parecía abrumadora. Tal vez debería haber esperado al menos un mes para ver cómo iban las cosas con los nuevos clientes. Al fin y al cabo, tenía ahorros suficientes para un par de meses de hipoteca. El día empezaba a anochecer cuando Winnie guardó el portátil y se estiró. Había hecho mucho por alguien cuyo mundo se había derrumbado hacía menos de 24 horas. Quizá porque en algún lugar de su interior llevaba mucho tiempo preparada para este final. En el fondo, sabía que merecía más. Un mendigo, un ratón gris, una sombra sin voluntad. Las palabras de Everett volvieron a su mente, pero ahora evocaban determinación en lugar de dolor. Se sentía cómodo viéndola así, desapercibida, insegura, dependiente. Le hacía más fuerte, más significativo, pero Winnie ya no iba a seguirle el juego, ni a él ni a nadie. Se acercó al espejo del pasillo y miró atentamente su reflejo. Pelo castaño hasta los hombros que no había cambiado en años, piel pálida, ojos azul grisáceo, un poco cansados pero aún vivos. Everett siempre había dicho que el maquillaje brillante no le sentaba bien, que su tipo de aspecto era demasiado convencional para experimentar. Winnie se pasó una mano por el pelo. ¿Quizá era hora de cambiar? Volvió a sonar el teléfono, esta vez el nombre de Frank. «Winnie, hola. Espero no haberte molestado». La voz de Frank sonaba preocupada. «No, en absoluto. ¿Ha pasado algo?» «En realidad sí. ¿Recuerdas a ese tipo de la cadena de restaurantes? No es el único interesado en tu trabajo. Conozco a un tipo llamado Leighton Mallow, propietario de Innovative Design, uno de los mejores estudios de diseño de la ciudad. Vino a tomar un café, vio nuestro nuevo estilo y se enamoró literalmente. Me preguntó quién lo había hecho. Le enseñé tu Instagram y se mostró muy interesado». Winnie se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Diseño innovador? ¿En serio? Por supuesto. Dice que tienes una mirada fresca y un gran sentido del equilibrio. Leighton está buscando nuevos diseñadores para su equipo y le encantaría conocerte. Le he dado tu número, espero que no te importe.
Winnie sintió que el corazón le latía en algún lugar de la garganta. Innovative Design era uno de los estudios más respetados de la ciudad, con una impresionante cartera de grandes clientes. Hace tiempo, en la universidad, había soñado con trabajar en un lugar así. Claro que me gustaría. Gracias, Frank. Yo ni siquiera sé qué decir. No tienes que decir nada, se rió. Eso sí, no decepciones al viejo cuando llame Layton. Puede parecer un poco brusco, pero es un genio en lo que hace. Después de la conversación, Winnie se sentó en el sofá, intentando comprender lo que había pasado. Hacía menos de 24 horas, su mundo se había desmoronado. Everett se había marchado, llamándola mendiga y ratón gris. Y hoy tenía potencialmente 2 nuevos clientes y una posible oferta de trabajo de uno de los mejores estudios de diseño de la ciudad. Era como si el universo hubiera decidido demostrarle a Everett lo equivocado que estaba con ella. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de pena, sino por la abrumadora sensación de oportunidad que tenía ante sí. Era como si hubiera estado viviendo en la sombra todo este tiempo y ahora por fin saliera a la luz. Winnie respiró hondo y volvió a su portátil. Tenía mucho trabajo que hacer, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo al futuro, sino expectación. Quizá el fracaso de su matrimonio no fuera el final, sino el principio de algo nuevo, los cimientos de la vida que realmente merecía. La oficina de Innovative Design estaba en un edificio industrial reformado con paredes de ladrillo, techos altos y enormes ventanales. Winnie se ajustó nerviosamente la blusa mientras permanecía de pie frente a las puertas de cristal. Los últimos 4 días habían convertido su vida en un torbellino de acontecimientos. Reunirse con su abogado, analizar su situación financiera, reunir una cartera, negociar con Alexander Merton de The Gourmet and Hedonist, y ahora una entrevista en la empresa de sus sueños. Layton Mallow la había llamado el martes, justo después de su reunión con Merton, y sin más preámbulos le había ofrecido una entrevista para el jueves. Winnie respiró hondo y abrió la puerta de un empujón. Dentro le esperaba un espacioso loft, dividido en zonas por mamparas de cristal y muebles de diseño. Jóvenes con ropa elegante pero informal trabajaban con ordenadores, discutían en pizarras de bocetos o tomaban café en un acogedor rincón con sofás de cuero. El ambiente era creativo y animado, todo lo contrario del rigor corporativo al que estaba acostumbrada entre los amigos y colegas de Everett. «Tú debes de ser Winifred Baxter», se le acercó una chica con el pelo morado brillante y un portapapeles. «Soy Jaden, la ayudante de Layton. Te espera en la sala de conferencias». Winnie siguió a Jaden sintiendo que el corazón le latía con fuerza. En las paredes del pasillo colgaban campañas publicitarias y diseños de estudios. Muchos de ellos los reconocía, los admiraba, sin saber siquiera que eran obra de Innovative Design. Layton Mallow resultó ser todo lo contrario de lo que ella había imaginado. En lugar de un excéntrico director creativo de aspecto bohemio, la recibió un hombre delgado, vestido con una sencilla camiseta negra y vaqueros, con el pelo corto y canoso y unos penetrantes ojos grises. Rondaba los 40, y algo en su tranquila seguridad inspiraba respeto al instante. Winifred se levantó y le tendió la mano. «Por fin nos conocemos. Su trabajo para el búho de medianoche me ha impresionado». «Gracias, señor Mallow». Winnie le estrechó la mano tratando de no mostrar su emoción. «Entonces solo soy Layton», sonrió él. «Tome asiento. Frank me ha dicho que trabajas como autónomo». «Sí, desde hace casi 5 años». Winnie sacó un portapapeles con una carpeta preparada. «Aquí tienes algunos de mis proyectos». La siguiente hora transcurrió en una detallada revisión de su trabajo. Layton demostró ser un interlocutor atento y exigente. Hizo preguntas concretas sobre sus diseños, le pidió que explicara conceptos e indagó sobre el proceso de trabajo con los clientes.
Para sorpresa de Winnie, apenas se refirió a su formación ni a su experiencia anterior, sino que se interesó exclusivamente por su trabajo y su enfoque del diseño. «Hay un patrón interesante en tu cartera», observó Layton mientras miraba sus proyectos. «A menudo utilizas soluciones poco obvias que parecen arriesgadas a primera vista, pero que acaban funcionando a la perfección. Creo que el mejor diseño no es el que es simplemente bonito, sino el que resuelve el problema del cliente, aunque para ello haya que apartarse de los planteamientos tradicionales», respondió Winnie. Layton asintió mientras seguía desplazándose por la pantalla de la tableta. «Este proyecto», señaló el cambio de imagen de la pequeña panadería, «es especialmente interesante. Cuéntame más sobre él». Winnie sonrió, recordando aquel proyecto. Sweet Crumbs empezó como un negocio familiar, pero quería expandirse. Su logotipo original era bonito, pero demasiado casero. No transmitía la calidad de sus productos horneados. Sugerí un diseño minimalista con una combinación de colores inusual. No los tonos pastel habituales de la pastelería, sino colores intensos y ricos. Esto les diferenciaba de sus competidores y atraía a un público nuevo, sobre todo a los jóvenes. ¿Los resultados? Un aumento de las ventas del 32% en los 3 primeros meses tras el cambio de marca, afirma Winnie con orgullo. Y la expansión a 2 nuevos locales en el plazo de 1 año. Layton se reclinó en la silla y la miró con fijeza. ¿Por qué por cuenta propia? Con tu talento, podrías trabajar para un gran estudio. Winnie dudó un momento, sin saber cómo explicárselo sin mencionar la influencia de Everett en sus decisiones profesionales. Al principio era una cuestión de flexibilidad de horarios. Luego me di cuenta de que me gustaba trabajar directamente con los clientes, controlar todo el proceso. Pero, sinceramente, siempre he soñado con trabajar con un equipo de personas afines, con poder aprender de otros profesionales y asumir proyectos más grandes. Layton asintió, como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba oír. Ahora mismo tenemos un proyecto para Vital Bite, una gran cadena de restaurantes de comida sana. Quieren una renovación completa de la marca, desde el logotipo hasta los interiores y los envases. El equipo está formado por 6 diseñadores, incluido yo. Nos falta una mirada fresca, sobre todo en el trabajo con el color y la tipografía. Hace una pausa. Me gustaría que te unieras a nosotros. Winnie sintió un vuelco en el corazón. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Sí, como diseñadora senior. Un sueldo de 80,000 al año más primas por proyectos exitosos, seguro médico y 4 semanas de vacaciones, la miró. Eso está muy por encima de la media de los nuevos contratados, pero, a juzgar por tu cartera, lo vales. Winnie se quedó muda por un momento. ¿80,000 al año? Era más del doble de sus ingresos actuales. Con un sueldo así, no tendría que preocuparse por un piso, podría cubrir fácilmente todos sus gastos e incluso ahorrar. Es una oferta muy generosa, dijo finalmente. Pero Layton enarcó una ceja, dándose cuenta de su confusión. No hay peros que valgan, se enderezó Winnie. Acepto encantada tu oferta. Es que es inesperada. Una buena oportunidad inesperada. Genial, sonrió Layton, transformando su rostro en el de un hombre mucho más joven. Jaden preparará el papeleo. ¿Cuándo puedes empezar a trabajar? Mañana, respondió Winnie, y entonces recordó sus proyectos como autónoma. Aunque tengo un par de encargos pendientes. ¿Quizá en 1 semana? Trato hecho. El lunes dentro de 1 semana. Para entonces tendremos listo tu espacio de trabajo y todo lo que necesites, se levantó Layton. Bienvenida a Innovative Design, Winnie. Cuando salió de la oficina no fue directamente al metro, sino que caminó unas manzanas, intentando comprender lo que había pasado. El trabajo de sus sueños, un sueldo con el que ni siquiera había soñado, todo parecía irreal. ¿Qué diría Everett cuando se enterara? El mismo Everett que siempre había pensado que su trabajo era una baissement. El teléfono vibró.
Un mensaje de Alexander Merton de The Gourmet and Hedonist. Winnie, la Junta ha aprobado tu propuesta. Listo para contratar el cambio de marca de toda la cadena. ¿Podemos reunirnos mañana para discutir los detalles? Sonrió al ver el mensaje. Ahora tendría que renunciar a este proyecto, pero podría recomendarle a un compañero autónomo que no la defraudaría. Al fin y al cabo, ahora tenía un trabajo de verdad en un estudio prestigioso. ¿Winifred Baxter? Una voz sonó detrás de ella. Winnie se dio la vuelta y vio a un hombre con traje de negocios. Sí, Trevor Goldstein, el abogado del señor Baxter, le tendió una tarjeta de visita. No se presentó a nuestra reunión de esta tarde a las 10. Mierda, una reunión con el abogado de Everett. Con esta entrevista se había olvidado por completo. Lo siento, tuve una emergencia. Intentó mantener la calma. ¿Podríamos reprogramarla? El señor Baxter está muy descontento con su ausencia, dijo Goldstein secamente. Concertaré una nueva cita, y le recomiendo encarecidamente que no vuelva a faltar. No le conviene. Cuando el abogado se marchó, Winnie sintió una punzada de ansiedad mezclarse con la alegría de la nueva oferta. El divorcio, las deudas de Everett, el piso que compartían, todo eso seguía sin resolver, pero al menos ahora tenía un trabajo estable y esperanzas para el futuro. Asterisk, asterisk, asterisk. Los primeros días en Innovative Design resultaron ser a la vez los más difíciles y los más inspiradores de la vida de Winnie. El proyecto Vital Byte estaba en pleno apogeo y tuvo que ponerse al día rápidamente y familiarizarse con el equipo y la empresa. Layton resultó ser un jefe exigente. Esperaba de sus diseñadores un compromiso total y un pensamiento innovador. Pero no era un tirano, sino más bien un mentor capaz de ver el potencial y sacarlo a la superficie. Winnie, ¿qué te parece?, le preguntó en su tercera reunión del proyecto, cuando el equipo discutía conceptos para un nuevo logotipo. Ella miró detenidamente las opciones propuestas, reflexionando. Todas eran profesionales, pero les faltaba algo. Están bien, pero demasiado seguras, dijo finalmente. Vital Byte quiere atraer a un público más joven para el que la alimentación sana no es una dieta, sino un estilo de vida. Estos logotipos son más médicos que gastronómicos. Se hizo el silencio en la sala. Winnie maldijo mentalmente. Quizá no debería haber criticado tan abiertamente el trabajo de sus colegas en la primera semana. Pero Layton sonrió. Eso es exactamente lo que estaba pensando. ¿Alguna idea? La verdad es que sí. Winnie se acercó a la pizarra y cogió un rotulador. ¿Y si nos alejamos de la tradicional combinación de colores viillo? Todo el mundo utiliza el verde y el marrón para las marcas ecológicas. Podríamos optar por colores vivos, jugosos y sabrosos, empezó a dibujar. Y en lugar de los símbolos habituales de la salud, manzanas, hojas, crear un signo abstracto combinando la letra B y el símbolo del infinito. La alimentación sana como un proceso continuo, no como una moda pasajera. Terminó el boceto y dio un paso atrás, dándose cuenta de repente de que todo el equipo la miraba sorprendido. Quizá había traspasado algún límite invisible, pero entonces Sam, uno de los diseñadores, silbó. «Maldita sea, esto es bueno, muy bueno. Trabajando en esa dirección», asintió Layton. «Winnie, toma las riendas del logotipo. Sam y Joshua ayudarán con las variaciones. Lynn se encargará de la tipografía». Después de la reunión, le pidió que se quedara. «Esto es exactamente para lo que te contraté», dijo cuando se quedaron los dos solos. «No tengas miedo de decir lo que piensas, aunque contradiga el consenso general, sobre todo si va en contra del general». «Gracias por tu confianza», respondió Winnie con sinceridad. «Es inusual para mí». «¿Por qué?». Layton la miró detenidamente. «Con tu talento, deberías tener confianza en tus ideas». Winnie vaciló,
sin saber hasta qué punto revelar un asunto personal. Digamos que he pasado los últimos años trabajando en un entorno en el que no se valoraban especialmente mis habilidades profesionales. Su error, nuestro beneficio, respondió Layton con sencillez. Por cierto, me gustaría que asistieras a una reunión con un cliente el viernes. Tu nueva perspectiva podría ser útil. Winnie volvió tarde a casa, cansada pero entusiasmada. Su piso, ahora solo suyo después de que su abogado la ayudara a redactar un acuerdo temporal con Everett, parecía tranquilo y un poco vacío. Pero ese vacío ya no era deprimente, sino que daba cabida a nuevas ideas y planes. Se duchó, se puso ropa cómoda de estar por casa y abrió el portátil. A pesar del cansancio, quería anotar algunas ideas para un proyecto mientras estuvieran frescas en su mente. Además, le ayudaba a no pensar en la vista del juicio de divorcio prevista para la semana siguiente. El teléfono sonó justo cuando estaba a punto de acostarse. El número no le resultaba familiar. ¿Diga? ¿Winnie? Soy Jeffrey Parks. Espero no haberte despertado. La voz del jefe de Everett sonó inesperadamente amistosa. ¿Señor Parks? Winnie se incorporó en la cama, sorprendida. No, no estaba dormida. ¿A qué debo el honor? Por favor, llámeme Jeffrey. Esto es un poco incómodo, pero he visto tu trabajo. De algún modo, tu carpeta acabó en mi mesa. Hizo una pausa. Es impresionante. Recuerdo nuestro breve encuentro en la fiesta de empresa y la forma en que Everett... Bueno, no importa. El caso es que nuestra empresa está planeando un cambio de imagen y tu estilo es exactamente lo que buscamos. Winnie sintió que un rubor inundaba sus mejillas, después de la noche en que Everett había devaluado públicamente su trabajo delante de Jeffrey. Había pensado en ponerse en contacto con él directamente, pero nunca lo hizo. Y ahora la llama él mismo. Lo siento, Jeffrey, pero acabo de conseguir un trabajo en Innovative Design y no puedo aceptar proyectos externos. ¿Innovative Design? Parecía sorprendido. Vaya, felicidades. Es un estudio serio. En ese caso, ¿podríamos trabajar con su empresa de forma oficial? Nuestro proyecto es bastante grande. Creo que interesaría a su dirección. Claro. Winnie sintió una oleada de orgullo. Mañana hablaré con Layton Mallow y le daré tus contactos, si no te importa. ¿Layton Mallow? Jeffrey estaba claramente impresionado. ¿Trabajas directamente con él? Bueno, estaré esperando una llamada. Después de la conversación, Winnie no pudo dormir durante mucho tiempo. Hasta hacía 15 días había sido la Pidaro de Everett, la mujer que incursionaba en la pintura. Ahora se dirigían a ella como a una profesional, valoraban su opinión, su trabajo impresionaba a gente con opciones. El contraste era asombroso. Al día siguiente le contó a Layton lo de la llamada de Jeffrey. ¿Inversiones Fin? Enarcó una ceja. No era un mal cliente potencial, una gran empresa con una imagen conservadora que necesita actualizarse. Dale a mi ayudante sus contactos, yo me pondré en contacto con él. 15 días después, cuando el proyecto Vital Byte había llegado a la línea de meta, Layton la llamó a su despacho. Tengo buenas noticias, dijo al entrar Winnie. Fin Investments ha aprobado nuestra propuesta. El presupuesto es impresionante, el calendario cómodo, y han apreciado especialmente los bocetos que hiciste para la presentación previa. Es estupendo. Winnie no pudo contener la sonrisa. ¿Quién se encargará del proyecto? Tú, respondió Layton con sencillez. Jeffrey Parks hizo especial hincapié en que quiere que tú dirijas el equipo. ¿Yo? Se sorprendió Winnie. Pero llevo menos de un mes trabajando aquí. ¿No debería dirigir el proyecto alguien con más experiencia? La experiencia tiene muchas formas, se encogió de hombros Layton. Has demostrado tu valía en Vital Byte, tienes la visión y la capacidad de motivar al equipo, y yo estaré a tu disposición si necesitas ayuda. Le entregó una carpeta con material sobre el nuevo proyecto. Por cierto,
Tu salario se revisará para reflejar tus nuevas responsabilidades. Más 5.000 sobre tu salario anual y un porcentaje de los beneficios del proyecto. Winnie aceptó la carpeta, mareada por el rápido giro de los acontecimientos. Había pasado de ser un ratón gris a directora de proyectos en un prestigioso estudio de diseño en cuestión de semanas. Layton, yo no sé cómo agradecerte tu confianza. ¿Darte las gracias? Sonrió. Winnie, no te estoy haciendo un favor. Estos son negocios. Aportas valor a la empresa y lo reconocemos. Eso es todo. Aquella sencilla respuesta la hizo reflexionar. Todos estos años, Everett le había hecho parecer que debía estar agradecida por cada pequeña cosa, por la oportunidad de estar cerca de él, por su bicho con sus ridículas aficiones. Y aquí se la valoraba por sus verdaderas habilidades y contribuciones, y nadie esperaba una gratitud servil. Ya veo, asintió. En ese caso, no defraudaré a la empresa. Estoy seguro de que lo harás, sonrió Layton. Puedes elegir tú mismo el equipo para el proyecto. Mis recomendaciones están en la carpeta, pero la decisión es tuya. Una cosa más. Sacó un sobre del cajón de su escritorio y se lo entregó. Es una invitación a la Conferencia Anual de Diseño de Chicago, uno de los eventos más importantes del sector. Me gustaría que presentaras allí nuestro proyecto Vital Byte cuando se lance dentro de 2 meses. Es una gran oportunidad para establecer contactos y desarrollarse profesionalmente. Winnie cogió el sobre sin dar crédito a lo que oía. Esta conferencia era el sueño de cualquier diseñador, ponentes de primera, contactos importantes, las últimas tendencias. Te lo mereces, añadió Layton al ver su sorpresa. Has aportado más ideas nuevas en menos de un mes de trabajo que algunos empleados en un año. Aprecio a la gente que no se limita a completar tareas, sino que ve oportunidades que otros pasan por alto. Cuando Winnie salió de su despacho, estaba embargada por la emoción. En sus 35 años de vida, rara vez se había sentido verdaderamente apreciada y necesitada. De niña, sus estrictos padres siempre habían esperado más de ella. Había sido una de tantas estudiantes con talento en la universidad y su matrimonio con Everett había devaluado sistemáticamente su creatividad. Ahora, por primera vez, alguien veía su verdadero valor y la ayudaba a liberar su potencial sin intentar manipularla ni controlarla. Layton era un mentor exigente, pero sus críticas siempre eran constructivas y sus elogios merecidos. No intentaba menospreciarla para encumbrarse a sí mismo, como hacía Everett. Esa tarde, sentada en un pequeño café cerca de la oficina, Winnie se reunió con su abogada matrimonialista, Elena Novak. Tenemos buenas noticias en el aspecto financiero, dijo Elena mientras revisaba el papeleo. Tu nuevo sueldo cubre totalmente los pagos de la hipoteca, e incluso si el tribunal decidiera que tienes que asumir algunas de las deudas de Everett, lo que es poco probable dadas las circunstancias, estarías bien. ¿Y el piso en sí? Preguntó Winnie, removiendo su café. Everett insiste en venderlo. Tiene derecho legal a su parte, asintió Helena. Pero podemos ofrecerle una recompra. Con tu nuevo sueldo, el banco puede refinanciar la hipoteca a tu nombre, y le ofreceremos a Everett menos del valor de mercado de su parte, dadas sus deudas. ¿Aceptaría? ¿Dada su situación financiera? Elena sonrió. Casi seguro. Necesita dinero rápido y vender el piso llevará tiempo. Además, su abogado me ha dicho que su nueva novia está presionando para comprar la casa, una chica ambiciosa. Winnie sonrió involuntariamente. La pobre Olivia no sabía dónde se metía con Everett y su costumbre de vivir por encima de sus posibilidades. Así que creo que podemos llegar a un buen acuerdo con él, continuó Helena. Y por lo que me has contado de sus deudas, no es probable que reclame tus ahorros o propiedades personales. No tiene nada a lo que recurrir. Gracias, Elena, dijo Winnie con sinceridad. No sabes el alivio que siento. Hace un mes pensaba que iba a perderlo todo.
Y en cambio he ganado una nueva vida. Elena levantó su taza de café en señal de saludo. Por los nuevos comienzos, por los nuevos comienzos, repitió Winnie, sintiendo florecer en su interior una esperanza que no había sentido en mucho, mucho tiempo. La madrugada de finales de enero encontró a Winnie frente al espejo del baño. Examinó su reflejo con ojo crítico, pasándose la mano por el pelo corto. El corte pixie con flequillo largo, teñido de castaño oscuro con reflejos cobrizos, la había cambiado hasta hacerla irreconocible. Hace 8 meses nunca se habría atrevido a un cambio tan drástico. Tu tipo de looks no son para experimentar, le gustaba decir a Everett. Ahora parecía más joven, más enérgica, más segura de sí misma. El traje pantalón azul oscuro le quedaba impecable, la última adquisición de su renovado guardarropa, y no se trataba solo de cambios externos. Por primera vez en años, Winnie se sentía realmente bien, por dentro y por fuera. El toque final, un maquillaje ligero y sus pendientes favoritos, regalo del equipo de Vital Bite tras el exitoso lanzamiento del proyecto hace 3 meses. La renovada marca de restaurantes de comida sana superó todas las expectativas, no solo de los clientes, sino también de la comunidad profesional. Una presentación en una conferencia en Chicago aportó a Winnie no solo reconocimiento, sino también una serie de contactos con posibles clientes importantes. El teléfono sonó, recordándole la reunión. Hoy era el gran día. Layton y ella debían presentar al Consejo de Administración los resultados del proyecto para Finn Investments. 6 meses de intenso trabajo y ahora el acorde final. De camino a la oficina, Winnie no pudo evitar pensar en cómo había cambiado su vida en los últimos 8 meses. 3 grandes proyectos con éxito en Innovative Design, una hipoteca refinanciada totalmente a su nombre, un ascenso a directora creativa con el correspondiente aumento de sueldo. El divorcio de Everett se hizo oficial en septiembre y fue sorprendentemente fácil. Su situación financiera había sido tan grave que había aceptado todas las condiciones solo para obtener un pago rápido por su parte del piso. La última vez que lo había visto en la firma de los papeles, estaba tenso, con ojeras y visiblemente más delgado. Se rumoreaba que Olivia se estaba cansando de su incapacidad para vivir dentro de sus posibilidades. Winnie fue sacada de sus cavilaciones por una nueva notificación de Jaden, el ayudante de Layton. Winnie, la junta directiva de Global Retail solicita una reunión la semana que viene. Han visto nuestro caso práctico de Vital Bite y están interesados en rediseñar su red de tiendas. Los signos de exclamación de los mensajes de Jaden no eran una exageración. Global Retail, una cadena de 57 grandes almacenes en todo el país, era exactamente el tipo de cliente con el que sueña todo estudio de diseño. Un proyecto enorme, un presupuesto serio, prestigio. Gracias, Jaden. Hablaré con Layton después de la presentación de Finn, respondió Winnie. La oficina la recibió con una atmósfera creativa familiar. En 8 meses, este lugar se había convertido en un segundo hogar para ella. El personal la saludó. Algunos le desearon suerte. Todos sabían de la importancia de la reunión de hoy. Winnie se dirigió directamente a la sala de conferencias, donde su equipo ya estaba reunido para la revisión final de la presentación. «Buenos días, jefa», la saludó Sam, el diseñador con el que habían trabajado estrechamente en el proyecto Finn. «Ya está todo. Se han hecho los últimos retoques». «Estupendo», sonrió Winnie mientras encendía el portátil. «Vamos a repasar los puntos clave». El equipo de 4 personas que había trabajado con ella en la renovación de Finn Investments se reunió alrededor de la mesa. Para 2 de ellos era su primer gran proyecto, y Winnie se sentía responsable no solo del resultado, sino también de su crecimiento profesional. Layton apareció en la puerta de la sala de conferencias unos 15 minutos antes de la hora acordada, tan tranquilo y sereno como siempre. ¿Nervioso?,
preguntó acercándose a Winnie mientras los demás ultimaban sus preparativos. Un poco, admitió. Al fin y al cabo, es el proyecto más grande que he dirigido nunca, y el más exitoso, sonrió Layton ligeramente. Jeffrey me ha llamado esta mañana. Está más que satisfecho con los resultados. La presentación de hoy es más que nada una formalidad para el Consejo de Administración. ¿De verdad? Winnie sintió que la tensión se liberaba un poco. Por supuesto. Por cierto, quédate después de la reunión. Tenemos que hablar. Antes de que pudiera decir nada más, los miembros del Consejo de Finn Investments, encabezados por Jeffrey Parks, empezaron a entrar en la sala. Las 2 horas siguientes pasaron como un borrón. La presentación fluyó a la perfección. Cada miembro del equipo hizo su parte brillantemente. Las preguntas de la junta fueron interesadas, pero no críticas. Cuando Winnie terminó de hablar de los primeros resultados de la nueva marca, la sala estalló en aplausos. «Impresionante», resumió el presidente de la junta, un hombre de pelo gris y mirada perspicaz. «Señor Mallow, señora Baxter, han superado nuestras expectativas. Creo que hablo en nombre de todo el consejo. Estamos dispuestos no solo a continuar nuestra cooperación, sino a ampliarla a nuestras filiales». Jeffrey Parks parecía que había ganado la lotería. «Gracias por confiar en nuestro equipo», respondió Layton. «Estamos deseando hablar de futuros proyectos». Tras terminar la reunión y despedirse de los clientes, el equipo no pudo contener la emoción. «Lo hemos conseguido». Maggie, la más joven del equipo, casi rebotaba de emoción. «Quieren ampliar la colaboración. Eso significa primas, ¿verdad, jefe?» Sam guiñó un ojo. «Por supuesto», sonrió Winnie. «Habéis hecho un gran trabajo. Creo que deberíamos celebrarlo esta noche. ¿Cena en Azure Harbor por cuenta de la casa?» «Oh sí», repitieron los diseñadores. «Esta noche a las 7», confirmó Winnie. «Ahora, si no os importa, tengo que hablar con Layton». El despacho de Layton, a diferencia del resto de la oficina, estaba decorado de forma minimalista. Paredes blancas, un escritorio de cristal, sillas cómodas y unos cuantos premios en las estanterías. Nada superfluo, todo era funcional y estéticamente agradable. «Tome asiento». Layton señaló la silla situada frente a la suya. «En primer lugar, enhorabuena. Has hecho este proyecto a la perfección, de principio a fin». «Gracias», sonrió Winnie. «Pero es el éxito de todo el equipo. El equipo que tú reuniste y dirigiste», le recordó. «No le restes importancia a tu papel. Hace 8 meses llegaste aquí como diseñadora senior. Y ahora eres directora creativa al frente de uno de los proyectos más exitosos de la historia del estudio». Sacó un sobre del cajón de su escritorio y se lo puso delante. «El Consejo de Global Retail está muy interesado en nuestro trabajo, pero quieren que tú seas la directora creativa del proyecto». «¿Yo?» Winnie estaba realmente sorprendida. «Pero es una gran responsabilidad. 57 tiendas en todo el país. Exactamente por eso te quieren a ti», dijo Layton con firmeza. «Aquí», señaló el sobre, «está la propuesta oficial. Un presupuesto de $4,5 millones, un plazo de 18 meses. Y tu prima para el proyecto Finn». Winnie abrió el sobre y casi jadeó al ver la cantidad. $150,000. Era la clase de dinero que ella solo había visto antes en contratos hipotecarios. «Es muy generoso», miró a Layton. «Es bien merecido», la corrigió él. «Winnie, cuando te contraté, vi potencial, pero lo rápido que has crecido profesionalmente ha superado incluso mis expectativas. En nuestro sector es raro encontrar a alguien con tu combinación de creatividad, experiencia empresarial y dotes de liderazgo». Se quedó callado un momento y luego añadió: «De hecho, te estoy considerando como posible socio en Innovative Design. Ahora no, pero quizá dentro de 1 año o 2, si te interesa». Winnie se quedó atónita, incapaz de encontrar las palabras. ¿Socia en uno de los mejores estudios de diseño del país? Aquello superaba todos sus sueños. No sé qué decir,
Gracias por su confianza. No decida nada ahora mismo, sonrió Layton levemente. Acepta el premio, celébralo con el equipo y ya hablaremos del futuro más tarde. El resto del día transcurrió entre felicitaciones de los compañeros y la planificación de la fiesta. No fue hasta que Winnie estuvo por fin en casa que se permitió darse cuenta plenamente de lo que había pasado. Sentada en el sofá con una copa de vino, releyó la carta de oferta para dirigir el proyecto Global Retail y miró el cheque con el importe de la prima. $150,000. Después de impuestos, sobrarían unos 110. Parecía responder a varias preguntas que se había hecho últimamente. La primera era, ¿debería pagar anticipadamente parte de la hipoteca? Por supuesto. Reduciría considerablemente las mensualidades y ahorraría en intereses. La segunda, ampliar el piso a costa del vecino que se ha puesto a la venta recientemente. Tentador, pero probablemente no. Le gustaba su casa actual, pero la ampliación no era una necesidad. En tercer lugar, y lo más emocionante, cumpliría un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo. En la universidad, Winnie se había enamorado de los coches deportivos, no solo como medio de transporte, sino como obras de arte, una combinación de diseño elegante, potencia e ingeniería. Le fascinaban especialmente los modelos clásicos de Porsche, líneas limpias, proporciones impecables, silueta reconocible. Por supuesto, durante muchos años este sueño le pareció completamente inalcanzable. Incluso cuando ella y Everett estaban en una posición financiera relativamente buena, tal compra parecía irresponsable, y después de que él se había ido, había caído a un segundo plano. Pero ahora, Winnie abrió su portátil y fue a la página web del concesionario Porsche, miró los modelos y se decidió por el Cayman, que no era el más caro, pero ofrecía el equilibrio perfecto entre elegancia, prestaciones y funcionalidad. Nuevo era demasiado caro, pero con 2 o 3 años de antigüedad, con los ahorros que ya tenía. Empezó a mirar ofertas en concesionarios cercanos y, de repente, se topó con un anuncio. Porsche Cayman S, 2 años, 22,000 kilómetros, plata metalizado, perfecto estado. Y un precio que se ajustaba a su presupuesto. Sin darse tiempo a dudar, Winnie envió una solicitud para ver el coche el fin de semana siguiente. Fue una decisión espontánea, poco habitual en ella, pero era el tipo de acto emocional que parecía adecuado en aquel momento. El sábado resultó soleado, a pesar del frío de enero. El concesionario de coches Premium Motors estaba situado en la zona norte de la ciudad, un moderno edificio de cristal y metal donde se exponían coches de alta gama de varias marcas. Winnie llegó a tiempo para la inauguración y fue recibida inmediatamente por el jefe de ventas, Richard. «Señorita Baxter, encantado de conocerla. Estaba interesada en el Cayman S, ¿verdad? El coche acaba de ser inspeccionado. Todo el papeleo está listo para que lo vea». La condujo a la sala de exposición donde estaba el coche de sus sueños, aerodinámico, elegante, con unas proporciones perfectas y una línea de techo inconfundible, reconocible al instante como un Porsche. «Aquí está», señaló con orgullo el deportivo plateado. Un solo propietario, con todo el historial de revisiones en el concesionario oficial, sin accidentes, prácticamente un coche nuevo. Winnie recorrió lentamente el coche, admirando cada detalle. Se puso al volante e inmediatamente la invadió una extraña sensación, como si estuviera exactamente donde debía estar. Los asientos de cuero, el volante deportivo, el salpicadero orientado al conductor, todo había sido pensado a la perfección. «Sugiero una prueba de conducción». Richard le tendió las llaves. «Es la mejor manera de ver si es el coche adecuado para ti». Winnie pasó la siguiente hora al volante del Cayman, familiarizándose con la potencia del motor, la capacidad de respuesta de la dirección, las peculiaridades del comportamiento en carretera. Cuando volvió al concesionario, la decisión ya estaba tomada.
Me lo llevo, le dijo a Richard con confianza. Excelente elección, señorita Baxter. Déjeme preparar el papeleo. Mientras el director hacía el papeleo, Winnie se sentó en la sala de espera, reflexionando sobre su transformación a lo largo de los meses. Había pasado de ser una insegura ratoncita gris a una exitosa directora creativa al frente de grandes proyectos. Y ahora se estaba comprando el coche de sus sueños, no para impresionar a nadie, sino porque se lo había ganado con su propio talento y su duro trabajo. Señorita Baxter, Richard volvió con una carpeta de documentos. Todo está listo para que lo firme. Una vez completados los trámites, podrá marcharse en su nuevo coche. La siguiente hora se pasó firmando papeles, haciendo pagos y finalizando los arreglos. Finalmente, Richard entregó ceremoniosamente a Winnie las llaves del Porsche. Enhorabuena por la compra. Estoy seguro de que disfrutará mucho con este coche. Cuando salió del concesionario, el Cayman plateado la esperaba en el aparcamiento, brillando bajo el sol de enero. Winnie se quedó un momento admirando el coche antes de ponerse al volante. Decidió dar una vuelta por la ciudad, disfrutando de la sensación de libertad y potencia que le proporcionaba el nuevo coche. El tráfico en el centro de la ciudad no era demasiado denso para ser sábado, y pudo apreciar plenamente el manejo del Cayman. En un momento dado, Winnie se encontró conduciendo en una dirección conocida, hacia el barrio donde vivía con Everett. No a propósito, solo por costumbre. Al pasar por delante de su restaurante favorito, donde habían cenado a menudo al principio de su relación, Winnie se fijó en una figura familiar que salía por la puerta. Un hombre alto con un abrigo de cachemira, Everett, y junto a él, Olivia, con aspecto cansado e irritado. Estaban de pie en la acera, claramente discutiendo por algo. Winnie aminoró la marcha, sin saber por qué. Simple curiosidad, tal vez. Casi los había pasado cuando Everett giró la cabeza, atraído por el sonido de un motor deportivo. Sus miradas se cruzaron un instante. Ella al volante del Porsche plateado, él en la acera junto a la chica por la que una vez la había abandonado. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos, luego de incredulidad y finalmente de reconocimiento. Everett se quedó literalmente boquiabierto y Winnie no pudo contener una leve sonrisa, no de regodeo, sino de satisfacción. Le hizo un leve gesto con la cabeza y siguió conduciendo, sin aminorar la marcha. Por el espejo retrovisor, lo vio todavía de pie, mirando tras su coche, Olivia tirándole de la manga, diciéndole algo emocionado. Aquel fugaz encuentro le produjo una extraña sensación, no de triunfo o venganza, como podría haber esperado, sino más bien de finalidad, un cierre del capítulo pasado, como el toque final al cuadro de su transformación. Ahora era una persona diferente, no la insegura ratoncita gris que Everett había conocido. Ahora era Winifred Baxter, directora creativa de Innovative Design, socia potencial de un prestigioso estudio, una mujer que conducía con confianza un coche deportivo por una ciudad que parecía llena de posibilidades. Winnie aparcó su nuevo Porsche Cayman plateado en la acera y miró con nostalgia el edificio del restaurante Marinos, del que Everett y Olivia acababan de salir. La mirada de su ex marido, una mezcla de reconocimiento, incredulidad y conmoción, la hizo sonreír. Pero en lugar de la esperada celebración, Winnie sintió una extraña sensación de finalidad, como si por fin se hubiera cerrado un largo capítulo de su vida. No había planeado detenerse, pero un impulso repentino la obligó a apagar el motor. Habían pasado más de 5 meses desde la firma de los papeles del divorcio, y Everett y ella no se habían visto ni una sola vez. Tal vez esta era la oportunidad de poner punto final a todo aquello. Por el espejo retrovisor, Winnie vio que Everett le decía algo rápido a Olivia, puso los ojos en blanco y dio media vuelta, dirigiéndose de nuevo al restaurante. Se ajustó el abrigo y se dirigió a su coche.
Winnie respiró hondo y salió del coche. «¡Winnie!». Everett se detuvo a unos pasos de ella, como si dudara en acercarse más. No te reconocí al principio. Has cambiado». Ella lo miró con ojo crítico. Everett siempre había sido un hombre atractivo, pero ahora parecía cansado, un poco demacrado. El caro abrigo de cachemira no podía ocultar su nerviosismo. «Hola, Everett», asintió Winnie, manteniendo la compostura. «Ha pasado mucho tiempo. ¿Es tu coche?», señaló el Porsche, sin ocultar su sorpresa. «Sí, acaba de llegar del concesionario». Pasó ligeramente la mano por el guardabarros plateado. «Un regalo para mí mismo por un proyecto exitoso». «¿Un proyecto exitoso?». Everett frunció el ceño, como si intentara averiguar de qué estaba hablando. «¿Sigues dibujando logotipos?». Winnie no pudo contener una carcajada. «Soy directora creativa de Innovative Design. Dirijo grandes proyectos de renovación de marca para empresas nacionales. De hecho, puede que hayas visto mi último trabajo, la nueva identidad corporativa de Finn Investments». Everett volvió a quedarse boquiabierto. Aquella empresa era muy conocida en los círculos financieros donde trabajaba. «Espere, ¿eres tú?». Toda la oficina está hablando de su renovación. Jeffrey Parks, personalmente. Sí, Jeffrey estaba muy satisfecho con los resultados. Sonrió Winnie suavemente al ver cómo su expresión pasaba de la incredulidad a la comprensión y luego a algo parecido al arrepentimiento. No lo sabía». Everett se frotó la barbilla. «Impresionante, realmente impresionante». Hubo una pausa incómoda. Winnie se dio cuenta de que Olivia los observaba a través de la ventana del restaurante, sin ocultar su fastidio. «¿Cómo estáis?», preguntó Winnie amablemente. «Sinceramente», Everett bajó la mirada. «He estado mejor. La economía es inestable, la empresa está haciendo recortes». Se calló, claramente poco dispuesto a admitir sus propias dificultades. «Siento oír eso», dijo Winnie con sinceridad. «Espero que las cosas mejoren». «Podría ser», dijo Everett de pronto, acercándose un paso más. «Winnie, yo he estado pensando mucho en nosotros, sobre lo que pasó. Cometí un error». Winnie parpadeó sin darse cuenta inmediatamente del significado de sus palabras. De verdad había... «Ahora eres diferente», continuó, mirándola con repentino interés. «Tan segura, exitosa. Y ese coche, Everett», le interrumpió Winnie con suavidad. «No, escucha», bajó la voz, mirando nervioso alrededor del restaurante. «Siempre hemos sido una buena pareja. Puede que antes no te apreciara como es debido, pero ahora veo lo increíble mujer que eres». Winnie miró detenidamente a su exmarido, tratando de averiguar qué había detrás. Lo que notó en sus ojos no fue ira, sino una extraña mezcla de lástima y alivio. No la miraba a ella, sino a su éxito, al Porsche, a la nueva imagen de mujer de éxito. «Everett, tienes una relación con Olivia», le recordó ella. No es exactamente lo que esperaba», respondió él con evasivas. «Ella no es como tú. Le falta profundidad, comprensión». Winnie reprimió las ganas de reír. «Qué predecible era». «Sabes», dijo en voz baja, «hace un año, palabras como esas podrían haber significado algo para mí. Incluso podría haber creído que realmente veías en mí algo más que un ratón gris y un mendigo». Everett se estremeció, recordando obviamente sus propias palabras. «Winnie, estaba equivocado. Solo fueron palabras pronunciadas con rabia. En realidad nunca pensé así». «No importa», replicó ella suavemente, «porque ahora sé lo que valgo, no por ti ni por nadie, sino por mí misma, y no se mide por un coche, una posición o la apariencia». Winnie hizo una pausa buscando las palabras. «¿Sabes qué es lo más increíble? Que te estoy agradecida». «¿Agradecida?». La miró sin comprender. «Sí, si no te hubieras ido entonces, diciéndome todas esas palabras, quizá nunca habría encontrado la fuerza para cambiar».
Habría seguido viviendo mi vida adaptándome a ti, creyendo que mi trabajo era día y que yo no era lo bastante buena. Everett se movió incómodo de un pie a otro, sin saber qué decir. «Estás increíble», dijo por fin. «Ese corte de pelo, todo el look y el coche. Cayman S, ¿verdad? Buena elección». «Gracias», sonrió Winnie levemente. «Pero creo que es hora de que nos despidamos. Olivia te está esperando y yo aún tengo planes para esta noche». «Espera». Everett la cogió de la mano mientras se giraba hacia el coche. «Quizá podríamos tomar un café alguna vez, tener una charla. Me gustaría saber más sobre tu trabajo, sobre cómo...» «Everett». Winnie le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «Tú y yo no tenemos futuro juntos. Comprendo que te alegres por mi éxito, pero ambos sabemos que no te sientes atraído por mi yo real, sino por la imagen de una mujer de éxito. Y eso está bien, pero no es mi problema». Parecía sorprendido por su perspicacia, y algo parecido al remordimiento brilló en sus ojos. «He sido un mal marido, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Eras lo que eres», respondió Winnie con sencillez. «Los dos cometimos errores, pero ahora tenemos caminos diferentes». La puerta del restaurante se abrió y Olivia, sin ocultar su irritación, se dirigió hacia ellos. «Everett, no hemos terminado de hablar de esto», se detuvo al ver a Winnie. «Oh, tú». Winnie la saludó con la cabeza. «Hola, Olivia. Siento haber interrumpido vuestra conversación. Ya me iba. ¿Es este tu coche?». Olivia lanzó una mirada incrédula al Porsche. «Sí», respondió Winnie con sencillez, notando cómo Everett se movía incómodo entre ellos. «Bueno», Olivia cogió el brazo de Everett, acurrucándose posesivamente contra él. «Me alegro de que te vaya bien. Everett, deberíamos volver». «Por supuesto», parecía avergonzado y decepcionado al mismo tiempo. «Winnie, ha sido inesperado verte. Pareces feliz». «Estoy feliz», respondió ella con sinceridad. «Y deseo lo mismo para los dos». Winnie subió al coche y arrancó el motor. A través del espejo retrovisor, vio a Olivia decirle algo emotivo a Everett, y él asintió distraídamente, sin dejar de mirar el Porsche. Cuando doblaron la esquina, Winnie sintió una pesadez que ni siquiera se había dado cuenta de que existía y que por fin se desprendió por completo. Este encuentro, estos pocos minutos de conversación, habían sido el toque final de su transformación. Ahora era verdaderamente libre, no solo de Everett, sino de las dudas e inseguridades que él había sembrado en ella. Atardecía cuando Winnie se detuvo frente a la casa. Aparcó el Porsche en su sitio y se quedó sentada unos segundos, saboreando el momento. Su teléfono vibró. Había llegado un mensaje de Layton. «Pensé que querrías saberlo. Global Retail ha aprobado oficialmente nuestra oferta. Empezamos el lunes. Enhorabuena por tu nuevo reto, director creativo». Sonrió mientras tecleaba una respuesta. «Gracias por tu confianza. Listo para nuevas alturas». Caminando hacia el piso, Winnie pensó en el largo camino que había recorrido en estos 8 meses. De una mujer destrozada por la traición y la humillación a una persona en el umbral de un nuevo capítulo de su vida. Profesionalmente exitosa, económicamente independiente, emocionalmente madura. En casa, enciende la luz y mira a su alrededor. El piso había cambiado tanto como ella misma en los últimos meses. Desde la marcha de Everett, Winnie había ido transformando poco a poco el espacio, convirtiéndolo en un reflejo de su nueva identidad. Atrás habían quedado las pesadas cortinas y los muebles voluminosos, dando paso a los colores claros, las piezas funcionales y el arte moderno que siempre le había gustado pero que había dudado en comprar. Sobre la mesa de la cocina había un sobre con el logotipo de Global Retail, el material preliminar para el proyecto que había recogido de la oficina. Junto a él había bocetos dibujados a mano de sus propias ideas. Winnie se acercó al escritorio,
Hojeó las páginas y sintió la emoción familiar del trabajo creativo que tenía por delante. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Elena. «Bueno, ¿has comprado tu sueño?», preguntó sin preámbulos. «Sí», Winnie no pudo evitar sonreír. «Un Cayman S plateado. Es precioso, Elena. Simplemente perfecto». No lo dudaba. ¿Y qué se siente al conducir un deportivo? Es increíble. Hay una sensación de libertad y poder, supongo. Por cierto, no te vas a creer a quién conocí en la prueba de conducción. No me digas que fue Everett. Elena sonaba desconfiada. Exacto. Con Olivia, fuera de Marinos. ¿Y qué pasó? Elena estaba claramente intrigada. Winnie relató brevemente el encuentro, sin perderse el intento de Everett de insinuar una renovada relación. ¡Qué cabrón! Elena estaba indignada. ¿Y Olivia? ¿Iba a dejarla en cuanto la viera en ese coche tan caro? No creo que fuera tanto por el coche como por toda la imagen, dijo Winnie pensativa. A Everett siempre le importó el estatus, las trampas del éxito. Y aquí estoy yo, con un nuevo corte de pelo, ropa elegante, en un Porsche, y resulta que soy la directora creativa de un famoso estudio. Típico comportamiento narcisista, resopló Elena. Para gente como él, lo importante no es la mujer en sí, sino cómo se ve desde fuera, cuánto capital social añade. ¿Y cómo reaccionaste? Me negué tranquilamente. Winnie se acercó a la ventana contemplando la ciudad de noche. Lo extraño es que no sentí ningún regodeo ni deseo de venganza, solo alivio. Es como si el último hilo que me ataba a mi pasado finalmente se hubiera cortado. Se llama Gestalt cerrada, dijo Elena suavemente. Es cuando vives y completas plenamente una situación emocional y ésta ya no tiene poder sobre ti. Estoy orgullosa de ti, Winnie. No todo el mundo puede crecer así en tan poco tiempo. No ha sido un camino fácil, admite Winnie, pero estoy agradecida por ello, incluso los momentos dolorosos. Entonces, ¿vamos a celebrar tu nuevo coche mañana? Elena cambió de tema. Conozco un sitio estupendo para almorzar con vistas a la bahía. Me encantaría, aceptó Winnie. Por cierto, tengo más noticias. Me han nombrado oficialmente directora creativa principal de un proyecto para Global Retail. Es el mayor encargo en la historia del estudio. Winnie, es increíble, exclamó Elena con alegría. Ahora tenemos un doble motivo de celebración. Después de hablar con su amiga, Winnie se preparó una taza de té y salió al balcón. La ciudad nocturna se extendía ante ella con luces y sombras, viva y palpitante. En algún lugar, en aquella maraña de calles y destinos, Everett aún podría estar dándole explicaciones a Olivia. Aquel pensamiento ya no le causaba dolor ni pesar, solo una ligera tristeza por un hombre que nunca se había dado cuenta de que el verdadero valor no estaba en los símbolos de estatus, sino en la sinceridad y el desarrollo personal. Winnie pensó en lo que le esperaba en un futuro próximo. Global Retail Project son 18 meses de trabajo intensivo, viajando por todo el país, conociendo gente e ideas nuevas, una oportunidad para liberar aún más su potencial, para demostrar que confiar en Layton no fue un error, y puede que, en 1 o 2 años, una asociación de estudio con la que ni siquiera podía soñar. Y después, quién sabe, quizás su propia empresa de diseño o proyectos internacionales. Un camino que antes parecía cerrado ahora estaba ante ella, lleno de posibilidades. Winnie terminó su té y observó cómo las nubes se cernían sobre la ciudad, dejando ver de vez en cuando las estrellas. Extrañamente, no sentía ansiedad ni dudas, solo una tranquila confianza y expectación ante los nuevos retos. Antes, su identidad había estado inextricablemente ligada a Everett. Había sido la mujer de Everett, tranquila, discreta, cómoda. Ahora era simplemente Winifred Baxter, una mujer fuerte,
con talento y autosuficiente, cuyo valor no dependía del reconocimiento de los demás ni de adornos externos. Aquel ratón gris y Peggy que despreciaba Everett quedaba en el pasado, no porque ella cambiara de imagen o se comprara un coche caro, sino porque había encontrado fuerza interior, confianza y dignidad. Winnie volvió al piso y se acercó a la mesa donde estaban los materiales para el nuevo proyecto. Mañana empezaría a trazar un plan, a seleccionar un equipo, a desarrollar los primeros conceptos. Se abría un nuevo capítulo en su vida, lleno de posibilidades y perspectivas. Antes de acostarse, Winnie volvió a mirar por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad. En algún lugar, en el aparcamiento de su casa, había un Porsche plateado, no solo un coche caro, sino un símbolo de su transformación, de su victoria sobre las circunstancias, sobre las expectativas de los demás, sobre sus propios miedos. Adiós, mendigo. He encontrado una mujer de verdad, no un ratón gris. Estas palabras de Everett, que antes le habían roto el corazón, ahora solo le causaban una sonrisa, porque, paradójicamente, la habían ayudado a convertirse en una mujer de verdad, no en el sentido que él tenía de una mujer de éxito, sino en el suyo propio. Una mujer que sabe lo que vale, que no tiene miedo al cambio y está dispuesta a seguir su propio camino. Winnie cerró la ventana y se acostó, sintiendo paz y satisfacción. Mañana sería un nuevo día, el primer día de una vida completamente renovada, sin las sombras del pasado, sin gestos sin cerrar.